Estamos en el yacimiento arqueológico de Bilbilis, en Calatayud. Es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Aragón y con una más larga tradición de investigación arqueológica. Bilbilis comienza a final del siglo III a.C., en el siglo II ya tenemos testimonio, es una ciudad indígena que posteriormente es colonizada por inmigrantes itálicos, debió de ser una ciudad de derecho latino y con posterioridad es transformada en municipio de derecho romano en época del emperador Octavio Caesar Augusto. La ciudad tiene una pervivencia hasta el siglo V después de Cristo, ya que se han encontrado materiales correspondientes a niveles tardíos, aunque la importancia de la ciudad empieza a caer rápidamente desde finales del siglo II, comienzo del III. La ciudad de Bilbilis tiene una extensión de 30 hectáreas. Esto también significa que fue una ciudad importante en tamaño. Es un municipio cuya vocación era la de controlar la administración, controlar las gestiones de toda esta comarca. Es una ciudad que debió de tener entre 3.500 y 4.000 habitantes, más bien lo calificaríamos en torno a los 3.500. Es acorde con los monumentos principales, con el foro, con el teatro, con las propias termas y con las obras de infraestructura, sobre todo para el abastecimiento de agua. Y además Bilbilis era una estación importante, un punto de parada importante en la vía romana que venía desde la frontera con la Galia, actualmente con Francia, y que continuaba hasta Emérita Augusta. Los monumentos principales están situados en la parte central y encaramados hacia las alturas máximas tendremos el caserío, las casas estructuradas en barrios, en manzanas de casas, con calles que se van adaptando al terreno, lo cual la convierte en una ciudad un poco atípica, si queremos, con las ciudades romanas del valle, pero le da un aspecto muy singular, que es lo que buscaban los romanos cuando transforman ese núcleo indígena en una ciudad romanizada en este emplazamiento. Desde el punto de vista de la importancia arqueológica y patrimonial en este momento, la larga tradición de excavaciones y los restos hallados, tanto los restos que todavía permanecen en su ubicación como los que están ya y se exhiben en el Museo de Calatayud, la sitúan entre uno de los yacimientos principales, sin duda en mundo romano uno de los dos yacimientos principales.